¿Qué tal, amado? Shalom para todos. Sean bienvenidos y bienvenida una vez más a su canal Conozca la Verdad. Damos gracias al Eterno que nos da el privilegio de poder compartir con usted su palabra. Y gracias a usted por dedicar tiempo de su vida para de igual manera compartir con nosotros. Yo quiero desearle en esta hora a usted que el Eterno le bendiga y le guarde, que el Eterno haga siempre resplandecer su rostro sobre usted, pero sobre todas las cosas que ponga el Eterno en usted. Shalom. Yo quiero en esta oportunidad hablar un poco acerca de Rab Shaul. Rab Shaul es quien usted conoce como el apóstol Pablo, al que se le atribuyen 14 cartas, 14 epístolas, dentro de lo que conocemos hoy en día en el mundo cristiano como el Nuevo Testamento. Sin embargo, es un poco confuso o poco confiable poder verdaderamente atribuirle a Rab Shaul estas 14 cartas que se conocen en el Nuevo Testamento, pero para no profundizar mucho en este tema, no queremos extendernos para no hablar cosas que quizás no vengan al caso de lo que queremos hablar en esta oportunidad. Lo que sí queremos es hablar un poco acerca de este hombre, acerca de su metodología o su sistema o su estilo, tanto de vida como de enseñanza, de lo que él enseñaba, de lo que él predicaba. Hoy en día, a través del Nuevo Testamento, se conoce un apóstol Pablo un poco conflictivo. También se le conoce de una manera muy espiritual, tan espiritual que podríamos con toda seguridad llegar hasta el punto de misticismo. Queriendo decir con esto que hoy en día se conoce un apóstol Pablo que parece ser místico, y no solo esto, sino que parece ser un hombre contradictorio y un hombre que aparentemente predicaba o enseñaba lo contrario a lo que el mismo Yeshua o Jesús, como usted le quiera llamar, enseñó. ¿Por qué decimos esto? Porque si miramos a Pablo y miramos a Jesús, fuera de lo que es el punto de vista religioso, si tratamos de mirarlo históricamente, analizándolo personalmente a ellos, vamos a ver un Yeshua judío completamente al 100%, que era celoso de las costumbres judías, celoso de las leyes del Eterno, de la ley del Eterno, de la ley de Dios o de la ley de Moisés, como se conoce hoy en día dentro del cristianismo. Yeshua era muy celoso de esto. Obviamente Yeshua, para presentárselo de una manera más sincera, más personal, Yeshua era un fariseo. Yeshua pertenecía a una línea farisaica, por si usted no lo sabía. Por eso estamos aquí, en su canal, como ya hemos dicho, Conozca la Verdad. Nosotros nos preocupamos en no hablar mucho, no hablar a cada rato, no enseñar todos los días. Pero cuando el Eterno nos permite publicar o compartir con usted un estudio, una enseñanza, tratamos de buscar
el mejor fundamento posible. Por eso nosotros no nos basamos en la religiosidad, sino en la historia, en las cosas verídicas que sí pasaron de verdad. Entonces tratamos de ver a Yeshua y tratamos de ver el contexto cultural bíblico no de una manera religiosa, sino de una manera más personal. Entonces, como le decíamos, Yeshua pertenecía en realidad a una línea farisaica. Él pertenecía a un sistema o a un estilo fariseo, para que nos entienda más fácil. De hecho, en las sinagogas donde Yeshua predicaba, era en las sinagogas de los fariseos. Lo que pasa es que usted como cristiano o como católico, cuando usted escucha la palabra fariseo, usted directamente hace alusión a que un fariseo es una persona hipócrita, es una persona que traiciona, es una persona no grata. Esto es debido a que usted desconoce la veracidad de la historia de los fariseos. Para los tiempos de Yeshua existían 7 tipos de fariseos, por lo cual dentro de estos 7 tipos de fariseo, Yeshua pertenecía a uno de estos tipos, a una de estas líneas. De hecho, la Biblia habla de algunos fariseos que eran muy buenos, eran muy humildes. Por ejemplo, en el caso de Nicodemo, un gran maestro, un hombre humilde, la Biblia dice y enseña claramente que él era fariseo. Sin embargo, este hombre dice en la Biblia que fue de noche a donde Yeshua, hablar personalmente con Yeshua, y allí Yeshua le enseñó cosas que él no comprendía, pero este hombre era fariseo. Por ende, él fue donde Yeshua porque Yeshua también era fariseo, y Yeshua era mucho más celoso de la ley de Dios que los mismos fariseos. Lo que pasa es que habían algunos fariseos que habían malinterpretado la ley de Dios y la habían convertido en mandamientos de hombre. Muchas veces le quitaban a la ley de Dios para añadirle o agregarle ellos conceptos o principios o mandamientos humanos. Muchas veces le quitaban y otras veces le añadían, y esto es pecado ante la presencia del Eterno. Cuando usted habla en nombre de Dios cosas que no son de Dios, esto es pecado. Y cuando usted le quita la palabra de Dios para querer justificarse o querer justificar algo, esto también es pecado. Entonces, Rav Shaul, a quien conocemos como el apóstol Pablo, que es el ojo, que es el centro en esta ocasión de esta breve o corta conversación, Rav Shaul hoy en día se ve dentro del cristianismo como un hombre que era o que enseñaba contrario a lo que Yeshua enseñaba. Porque dentro del cristianismo, cuando vemos a Rav Shaul, lo vemos como que hablaba en contra de la ley de Dios. Vemos a un hombre que enseñaba a que la ley ya no servía para nada, de que la ley ya había sido abrogada por el mismo Yeshua, según entiende el cristianismo. Sin embargo, Yeshua mismo decía: yo no he venido a abrogar la ley, yo no he venido a abrogar sino a cumplir. En otras palabras, a obedecer o a interpretar la ley correctamente, que era el problema que estaba sucediendo, que la ley de Dios no se interpretaba correctamente, no se enseñaba correctamente. Por ende, entonces Yeshua vino a enseñarla, a mostrarla correctamente, porque Yeshua mismo es la ley. Él es la ley, Él es la palabra, Él es el Logos. Él es la ley de Dios encarnada, humanizada, por si usted no lo sabía. Entonces, quiero basarme un poco en el libro o en la carta de los Romanos, mandada a escribir por Rav Shaul. Específicamente hablando del capítulo 1
Vamos a leer algunos versículos para mostrar algo importante acá. Capítulo 1 de la carta a los Romanos, dice Rav Shaul, comenzando desde el versículo 1, de Shaul, un esclavo del Mashiach Yeshua, un emisario, porque fui llamado y apartado para las buenas noticias de Yahweh. Estoy leyendo la versión Kadosh, israelita mesiánica. Usted puede leerlo inclusive en la Reina Valera, que es la Biblia que más se conoce, la traducción que más se conoce dentro del cristianismo, y van a ver allí algunas diferencias, pero el contexto realmente es el mismo. Quiero leerle la Biblia Kadosh porque es un poco más precisa que la Reina Valera. De hecho, los nombres aquí no cambian. Por ejemplo, en el caso de Mashiach o Yeshua, que son los nombres originales en el idioma hebreo para decir el Mesías, para decir Jesús. Entonces, sigue diciendo el versículo 2 en adelante, dice: Yahweh prometió de antemano estas buenas noticias por medio de los profetas en el Tanaj, acerca de su hijo físicamente del linaje de David. Espiritualmente, él ha sido poderosamente demostrado ser hijo de Yahweh, apartado por haber sido resucitado de entre los muertos. Él es Yeshua HaMashiach, nuestro Adón. Por medio de él hemos recibido misericordia y nos ha sido dado el trabajo de ser emisarios en nombre de él para promocionar la obediencia basada en la confianza a todos los gentiles. Esta palabra gentiles, quiero hacer énfasis en ella, pero quiero entonces resaltar algunos puntos importantes en estos versículos que acabo de leer, desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Él dice, o comienza diciendo en el versículo 1, de Shaul, un esclavo del Mashiach Yeshua, un emisario, porque fui llamado y apartado para las buenas noticias de Yahweh. Él comienza a identificarse aquí como un esclavo. Usted posiblemente tenga la convicción o la idea de un esclavo. Sin embargo, dentro del pueblo de Israel, cuando se hablaba de un esclavo, no se estaba hablando específicamente como lo que conocemos hoy en día como esclavo. Por ejemplo, la raza negra, que duró mucho tiempo siendo esclavizada por muchos racistas ignorantes, le daban un sentido de esclavitud a estas personas de una manera no grata, no correcta, no adecuada delante de la presencia del Eterno. Por ende, para el pueblo de Israel, un esclavo no era simplemente un esclavo, sino que un israelita, un hebreo, cuando tenía un esclavo, lo hacía parte de la familia. Entonces, es importante notar la diferencia de un esclavo dentro del pueblo judío a dentro de cualquier otra nación. Dice Rav Shaul, un esclavo de Mashiach Yeshua, un emisario. ¿Qué es un emisario? Un emisario es un enviado, es un mensajero, es lo que conocemos hoy en día como un apóstol. Hoy en día muchas personas se autonombran, se autoproclaman apóstol, tratando de dar a entender que un apóstol es prácticamente una autoridad máxima delegada por el Eterno. Sin embargo, apóstol simple y sencillamente lo que significa es un emisario, un enviado, un mensajero. En hebreo, un shaliach. Un enviado, a alguien que es enviado, es como si fuera un muchacho demandado. Un apóstol no es lo que hoy en día se entiende como apóstol, nada que ver. Entonces, él dice,
un emisario porque fui llamado y apartado para las buenas noticias de Yahweh. La palabra apartado es la misma palabra para santo. Ser santo. Dentro del cristianismo se entiende que ser santo es alguien que no es normal, alguien que vive en el cielo aun estando en la tierra. Nada que ver con eso. Una persona santa simplemente es una persona apartada para algo específico. No tiene que ser específicamente para el Eterno, no tiene que ser específicamente para Dios. Las personas idólatras también se apartan para sus ídolos. En otras palabras, se santifican para sus ídolos. Un santo puede ser también un objeto. Usted como el hombre de la casa, el padre de familia, a usted le gusta un plato, le gusta un vaso y le dice a su esposa, yo quiero que tú me apartes este plato y este vaso para que tú me sirvas mi comida y me sirvas mi agua aquí. Desde hoy en adelante, ahí es donde me vas a servir mi comida. No se la sirva a nadie más, solo a mí. Ya la esposa sabiamente, obedientemente, aparta ese plato y ese vaso. Eso significa ser santo, apartado. El versículo 2 dice Rav Shaul, Yahweh prometió de antemano estas buenas noticias por medio de los profetas en el Tanaj. ¿Qué es el Tanaj? El Tanaj es lo que conocemos hoy en día como Antiguo Testamento, donde muchas veces se le da una connotación o un sentido de que como en el Antiguo Testamento lo que está es la ley de Dios, pues ya no tiene mucha validez, no tiene mucha importancia. Sin embargo, es todo lo contrario, porque todo lo que Yeshua dijo y enseñó, todo lo enseñó basado, fundamentado en el Antiguo Testamento. De igual manera, Rav Shaul o el apóstol Pablo, todo lo que Pablo enseñó, lo enseñó fundamentado en lo que usted y yo conocemos como Antiguo Testamento, pero que realmente su verdadero nombre es Tanaj en el idioma original de la Biblia. Entonces, Rav Shaul dice aquí que el Eterno Dios prometió de antemano estas buenas noticias por medio de los profetas en el Tanaj, en el Antiguo Testamento. Entonces, las buenas noticias es lo que significa evangelio, que viene de la palabra griega evangelium, que lo que significa es buenas noticias. Entonces, Rav Shaul está diciendo aquí que todas las promesas de lo que es salvación, justificación, redención, inclusive hablando del Mesías, de Yeshua, el Eterno lo anunció todo a través de sus profetas y que todo ya estaba escrito en el Tanaj, en el Antiguo Testamento. Por eso es importante que usted le dé más valor al Antiguo Testamento que al Nuevo Testamento. Si usted se enfoca solamente en el Nuevo Testamento, usted nunca jamás podrá entender lo que usted conoce como Biblia. El versículo 3 dice acerca de su hijo físicamente del linaje de David. Obviamente Yeshua era del linaje de David a través de su padre Yosef o José, como usted lo conoce. Hoy en día dentro del cristianismo, el cristianismo se inventó de que Yeshua es concebido por obra del Espíritu Santo. Sin embargo, su servidor difiere un poco de esto, porque si Yeshua hubiera sido hijo del Espíritu Santo, lo primero es que un espíritu, aunque para el Eterno nada es imposible, pero lo primero es que para un espíritu es imposible de que pueda hacer concebir a una mujer humana. Un espíritu no tiene esperma, un espíritu no tiene los cromosomas que necesita un hombre para unirlo a los cromosomas de una mujer. No tiene nada de esto. De hecho, si Yeshua fuera hijo del Espíritu Santo, entonces lo primero es que obviamente no pertenecía entonces al linaje de David. Y ya desde muy antes de esto, Yahweh, el Eterno, había profetizado, había dicho por medio de los profetas de que el Mesías tendría que ser descendiente de David. Entonces, si Yeshua fuera hijo del Espíritu Santo, no fuera entonces descendiente de David. Por lo tanto,
Yeshua prácticamente iba a ser un huérfano, y es por esto que hoy en día muchos judíos y muchos estudiosos de la palabra que no creen en Yeshua como el Mesías, de ahí es donde ellos se sostienen, se agarran, se justifican para decir que Yeshua es un bastardo, que Yeshua no tenía padre, por lo tanto no tenía derecho al trono de David. Entonces yo difiero un poco a lo que hoy en día se enseña de decir que Yeshua era concebido por el Espíritu Santo. Ahora, de que el Espíritu Santo sí obró en Miriam o en María para hacer un milagro en ella, porque Miriam todavía era una niña. Según la historia, Miriam todavía no le llegaba su periodo, su costumbre de mujer. Y lo primero que el Eterno hizo a través del Espíritu Santo en María es que el Eterno tuvo que crear un óvulo en María para que pudiera quedar embarazada de su esposo José y así poder concebir y tener como hijo a Yeshua. El versículo 4 dice: Él ha sido poderosamente demostrado ser hijo de Yahweh, apartado por haber sido resucitado de entre los muertos. Él es Yeshua Hamashiach, nuestro Adón. ¿Qué está diciendo Rav Shaul aquí? Le está diciendo que ha sido poderosamente demostrado ser hijo del Eterno. Ahora bien, ¿cuándo Yeshua fue declarado legalmente hijo del Eterno? En donde por primera vez Yeshua es certificado como hijo de Dios es nada más y nada menos que a sus 30 años de edad, cuando la Biblia enseña que Juan el Bautista estaba bautizando en el río Jordán y Yeshua va y se bautiza. Cuando sale de las aguas, la Biblia dice literalmente que el Espíritu Santo descendió sobre él como en forma de paloma, y que se abrieron los cielos y que se escuchó una voz desde el cielo diciendo: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a él oíd. De manera que de esos 30 años hacia atrás de Yeshua nunca se conoció como hijo de Dios. Simple y sencillamente se conocía como el hijo del carpintero. Enseña la Biblia que José era carpintero, sin embargo José no era carpintero. José era agricultor. Por lo tanto, Yeshua tampoco era carpintero. Yeshua históricamente está comprobado que era agricultor. Por eso, en sus parábolas, él hablaba de semilla, hablaba de siembra, hablaba de trigo, hablaba de cizaña. ¿Por qué? Porque Yeshua era agricultor, no carpintero. Esa historia o ese cuento que se han inventado y que le han enseñado a usted de que Yeshua era carpintero, que Yeshua fabricaba mesa, que Yeshua fabricaba mueble, olvídese de eso, que esto no es cierto. Yeshua era agricultor. Entonces, dice Rav Shaul que fue demostrado de que él era hijo del Eterno. Primeramente fue demostrado, certificado como hijo del Eterno cuando fue bautizado. Luego, una vez más, es sellado como hijo del Eterno cuando él se humilla hasta lo sumo y que entrega su vida a favor de nosotros y que el Padre lo resucita. Yeshua no resucitó, a Yeshua lo resucitaron. Es importante que usted haga diferencia en este punto. Yeshua no resucitó, a Yeshua lo resucitaron. ¿Quién lo resucitó? Lo resucitó el Padre, Dios, el Eterno, Hashem, Adonai. ¿Por qué lo resucitó? Obviamente porque Yeshua se humilló hasta lo sumo, obedeció al 100%. ¿Qué obedeció Yeshua? La ley de Dios. A lo que usted como cristiano muchas veces le dice la ley de Moisés. Que no era ley de Moisés. Moisés nunca se inventó ley. Esa ley se la dio Dios a Moisés para que Moisés se la diera al pueblo. De manera que es bueno también que usted vaya sacando de su mente esa expresión de decir la ley de Moisés. No era de Moisés, era de Dios. Yeshua dijo en una ocasión: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Y esas palabras a las que Yeshua se estaba refiriendo era a la ley de Dios, no a la ley de Moisés. Entonces sigue diciendo Pablo acá: apartado por haber sido resucitado de los muertos, él es Yeshua Hamashiach,
nuestro Adón. Él es Jesús o Yeshua, el Mesías, el enviado del Padre, nuestro Señor. Ahora bien, ¿a quién le escribe Pablo esta carta? Ya para finalizar, que es el punto céntrico realmente de este tema. ¿A quién le escribe Pablo? Supuestamente le está escribiendo a los romanos, pero ¿a qué tipos de romanos? Pablo le está escribiendo nada más y nada menos que a judíos que por una razón u otra habían salido de Israel por las guerras, por las persecuciones, como salieron para diferentes naciones del mundo. De hecho, aquí en República Dominicana hay judíos, en Colombia hay judíos, en Venezuela hay judíos, en Panamá hay judíos. Hay judíos en todas partes del mundo porque fueron dispersos a causa de las guerras y mucho más después de los 70 años de Yeshua, cuando Roma se levanta contra Israel, matan a miles y miles de judíos, derriban o destruyen el templo de Jerusalén que fue profetizado por Yeshua, y a partir de ahí salen muchísimos judíos por todas las naciones del mundo. De hecho, muchos de ellos salieron para España, otros salieron para Roma, y a estos romanos, a estos judíos que están en Roma, es que Pablo le escribe esta carta, la carta a los romanos. De manera que la carta de los romanos no es que sean romanos, eran judíos que habían salido de Israel buscando salvar su vida. Obviamente en aquellos tiempos, cuando una nación se levantaba contra otra nación, la nación destruida, la vencida, muchos de ellos, para salvar su vida, obviamente, hacían pacto con la nación que lo vencía. Entonces, esa nación se los llevaba como esclavos. Y ellos, obviamente, es mejor ser esclavo que morir. Obviamente, entonces ellos decidían irse, aliarse a quien los vencía. Y así salvaban su vida. Entonces, muchos judíos se fueron para Roma. Allí muchos de ellos nacieron, se hicieron romanos, pero por descendencia, por linaje, por genealogía, seguían siendo judíos. Entonces Pablo le manda a escribir esta carta y se las envía a ellos. ¿Con qué motivo? ¿Cuál era el impulso? ¿Qué era lo que impulsaba a Pablo a escribirle a los romanos, a los de Corintios, a los gálatas? ¿Por qué Pablo le escribía a ellos? ¿Por qué Pablo buscaba a esta gente? Todos ellos eran judíos y que se habían dispersado y que vivían ya en estos países, en estas ciudades, en estas naciones. Ahora, el objetivo principal de Pablo de escribirle a estas gentes era buscando un motivo para reunificar nuevamente a Israel. Y ya para terminar, esto es lo que queremos dejarle a usted claro. Cuando Pablo le escribía a los romanos, a los gálatas, a los corintios, etcétera, 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 Pablo le escribía directamente a judíos que vivían en esas naciones, porque el propósito de Pablo era reunificar nuevamente a Israel, porque Pablo entendía que la restauración de Israel, que el reino de Israel y que Yeshua venía ya, pero ya. Pablo, en su mentalidad, él creía y tenía seguro que él no iba a morir sin que Yeshua regresara a Israel. Este era el deseo de Pablo: reunificar, buscar a todos los judíos que se habían dispersado por diferentes naciones, que regresaran a Israel, porque según él, Yeshua regresaba ya, pero ya. Así es que esto era lo que queríamos compartirle a usted por este momento. Deseamos que esta corta charla o este corto análisis haya sido de bendición para usted. Yo quiero recordarle que si usted no se ha suscrito a nuestro canal, entonces suscríbase, ayúdenos, apóyenos, dele like. Si desea compartirlo, compártalo con todas las personas que usted desee. Y si desea dejarnos un comentario, deje su comentario y con mucho gusto estaremos compartiendo a través de su canal Conozca la Verdad. Así que gracias por su tiempo. Deseamos que el Eterno le guarde, que el Eterno le bendiga, que haga el Eterno resplandecer su rostro sobre usted, pero sobre todas las cosas,
Que ponga el Eterno en usted. Shalom.